generalmente cuando hablamos de derechos humanos, lo primero que se nos ocurre es que no sirve para nada y lo segundo que se nos ocurre es que solamente defienden delincuentes. Y sí, coincido con ustedes en muchos de estos asuntos. Sin embargo, es mejor tener derechos humanos a no tener derechos humanos. Como ya lo he comentado, no es una cuestión de personalizar, es una cuestión de institucionalizar, es decir, que la institución sirva. Y si las personas que están a cargo no sirven, pues a la goma. Yo voy a poner mi postura de una vez para que le entren a la polémica. Sí creo que el actual encargado de derechos humanos ha hecho una buena labor, sí lo creo. ¿Por qué? Porque de alguna manera en su momento fue un contrapeso, es decir, el otro lado de una historia que no nos la estaban platicando. El caso es que se va, el caso es que no se está reeligiendo y el caso es por qué se va, si se puede reelegir. Aunque aclaro mi segunda postura, no estoy de acuerdo con las reelecciones de ningún tipo. Así que éntrale a la polémica. Es un tema muy complicado y por eso a mí la polémica no me gusta, me encanta, y aquí vale la pena que le entres a la polémica en tres vertientes. Una es que sí creo que necesitamos derechos humanos, a la institución de derechos humanos. La segunda, que sí se necesita una reactivación de qué hace derechos humanos, porque llevamos, no sé, 20 y tantos años con este tema y aún seguimos con las ideas de que defienden delincuentes. Y la tercera, una cosa son las personas y otra cosa son las instituciones. Este encargado actualmente de derechos humanos, yo considero que ha hecho una buena labor, porque en su momento fue un contrapeso de todo lo que de alguna manera estábamos comentando. Me refiero sobre todo a la época de Enrique Peña Nieto, que el tema de la Ayotzinapa sobre todo, que el tema de los desaparecidos, en el tema de la violencia, fue siempre muy enfático como institución y como encargado Luis Raúl González de dar el otro punto de vista. Si ustedes se acuerdan, con el tema de Enrique Peña Nieto, era muy poca la gente que lo criticaba institucionalmente hablando. Me refiero a gente que de alguna manera pues estaba pues a favor, no sé, del pacto, a favor de las reformas, y si ustedes revisan lo que se hacía o lo que se decía en los medios en aquellos, pues tampoco es la prehistoria, estoy hablando de los últimos 6 años de Peña Nieto, pues prácticamente no había medios que lo criticaran, ni mucho menos, ¿no? Yo la verdad es que desde el primer día que empecé a criticar desde el famoso Pacto de México, que se me hizo un montaje, y bueno, pues a lo largo del tiempo ya se vinieron más temas. Luis Raúl González sí tuvo una participación, diría yo, importante en ese momento. Bueno, pues tras el llamado que hizo una red de organizaciones civiles, este hombre, llamado el encargado de derechos humanos, que también se le conoce como ombudsman, declinó el llamado para repetir como comisionado de los derechos humanos. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, descartó buscar la reelección y criticó las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los organismos autónomos. González Pérez afirmó que las instituciones deben trascender las personas y que desde que asumió el cargo advirtió que no buscaría la reelección. He decidido que no buscaré ni aceptaré la reelección si alguien lo propone al Senado. Lo hago con plena conciencia y responsabilidad, confiado en que mi ausencia en este proceso de elección abra la puerta al diálogo, a la reflexión, que permitan garantizar la autonomía e independencia para que pueda seguir cumpliendo sus funciones.
Sobre si ha sido incómodo para la administración de López Obrador, afirmó que la comisión no ha sido contraria u opositora a los fines del Estado y llamó a no perder la interlocución con los gobiernos. Fui incómodo con el gobierno pasado, el actual del ombudsman de hoy no es diferente del ombudsman de ayer. La Red por los Derechos de la Infancia, que agrupa una coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil, pidió a González Pérez considerar su reelección. A través de la plataforma ya conocida de Change.org, planteó que si bien la historia de la comisión está llena de claroscuros, con la llegada de Luis Raúl González se recuperó el diálogo con las víctimas. Y estoy de acuerdo con eso, estoy muy de acuerdo con eso. Luis Raúl González Pérez sí tuvo una participación no tan personalista como otros, que ni siquiera ya nos acordamos de ellos. Bueno, sí me acuerdo, pero ni siquiera vale la pena mencionarlos. No fue tan protagonista y tan personalista. Creo que sí fue una actividad donde defendió el carácter de los derechos humanos, el verdadero carácter de los derechos humanos. En esta, pues sobre todo en este periodo de Enrique Peña Nieto se cometieron muchas atrocidades, sobre todo en el tema extrajudicial. Y no solamente me refiero a los normalistas, me refiero a muchos otros temas donde era importante y fundamental tener una versión y una visión más clara de derechos humanos. Sí creo que hace falta una reforma de los derechos humanos, sí lo creo, y no estoy a favor de la reelección de ninguna persona, ni de diputados, ni de presidentes municipales, ni de nadie. Si no puedes hacer un trabajo en 3 años, pues entonces ya no lo hiciste. ¿Que 3 años es poco? Pues sí, puede ser que sea poco, pero pues ponte a chambear esos 3 años y adiós mundo cruel. Ahora, en las reelecciones ha habido muchas trampas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con los Moreno Valle en Puebla es una trampa, es una reelección, ¿no? Simulada. Entra el señor y luego entra la señora, pues digo, es una reelección simulada. Lo que quiera hacer Calderón con Margarita Zavala, si es que algún día funciona, es una reelección. Yo prefiero que no haya reelección ni siquiera por parentescos, punto. O sea, que no entre ni el tío, ni el abuelo, ni el papá, ni el no sé qué, que insisto, a raíz de esto ha habido mucho manoseo. Por lo tanto, no estoy a favor ni de la reelección de nadie, ni de derechos humanos, ni del INE, ni de ninguno de estos organismos llamados autónomos. Además, este hombre ha durado más de 6 años o va a durar más de 6 años en el cargo, pero sí hizo una buena labor. O sea, si somos claros, si somos francos, si somos de alguna manera un poco pues, más claridosos en este asunto. Ahora, ¿sí se requiere una reforma de los derechos humanos? Sí, porque los derechos humanos han sido tomados como una especie de pretexto para no realizar las labores de seguridad. El pretexto, me acuerdo que era, no, pues es que derechos humanos, ya sabes cómo son los de derechos humanos. No, ¿cómo son? A ver, explícame, ¿cómo son? Porque lo que yo entiendo es que derechos humanos protege a las víctimas, no protege a los delincuentes. O sea, esa es digamos, la primera parte de la historia. No protege delincuentes, ¿no? Entonces, por un lado, habría que mantener una postura. Voy a poner este caso para que lo tengamos un poco más a la mano de cuál podría ser una postura que requiere de una participación mayor. Por ejemplo, este caso. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la militarización de las fronteras? En términos reales, uno diría, no estoy de acuerdo, no me parece adecuado, etcétera, etcétera. Pero si ya lo ves desde el punto de vista particular y dices, bueno, pero es que lo de los migrantes, pues no
no hubo una acción determinante en otros gobiernos y pues por eso nos metimos en tanta bronca con los migrantes. Estoy seguro que en estos momentos muchos van a decir, entonces sí, porque depende cómo me vaya en la feria, pues entonces les contesto. La respuesta en términos reales sería no. No estoy de acuerdo con la militarización de ninguna especie. Ni contra los migrantes, ni contra los estos, ni contra los no sé cuántos. Los derechos humanos tienen que partir de un principio de defender a las víctimas. Ahora, esa misma víctima puede ser un delincuente, o puede ser el familiar de un desaparecido, o puede ser un migrante golpeado por alguien de la migra, en este caso mexicano. Por lo tanto, sí creo que hace falta un poco más de reconocimiento al tema de los derechos humanos. Sí hace falta que sea independiente y autónomo, y sí hace falta que sea un contrapeso contra muchas decisiones. Si me lo preguntan a mí, no estoy de acuerdo con la reelección, pero sí me parece que este señor Luis Raúl González hizo una buena labor y lo defenderé en ese sentido, como que hizo una buena labor y hasta ahí nada más. Ojalá, si es que cumple con su idea de no reelegirse, pues escojan a una persona que no sea tan a modo o tan protagonista y que sí defienda los derechos de los humanos en arbitrariedades, llámese Ayotzinapa, llámese Atenco, llámese Acteal o llámese como se llame. Esa es mi postura. Éntrale a la polémica.